tal, ¿ya? Es una patología que sobre todo en la región del Maule la va a ver harto, en Chile en general, que nos faltan estudios sobre la misma acá en la región. Así que si alguien se anima, felices de que haya algún estudio sobre el hernia tal. ¿Qué significa? Básicamente es una porción del estómago que prolapsa a través del hiato esofágico. Eso es una hernia tal. Por deslizamiento, es decir, que el estómago se desliza y la unión esofágica sube completamente. La hernia hiatal paraesofágica, que es básicamente que el fondo gástrico se asciende y la unión gastroesofágica queda fija, ¿ya? Y finalmente una hernia hiatal mixta, ¿qué significa? Sube tanto la unión gastroesofágica como el resto del estómago, ¿ya? Los signos y síntomas no son tan evidentes, es decir, en su mayoría van a ser pacientes que están asintomáticos, es decir, ustedes le mandaron probablemente hacer una endoscopía por reflujo y ahí encontraron que tenía una hernia hiatal. Es difícil, es decir, por clínica diagnosticarlos. ¿Qué producen estas hernias hiatales? Básicamente que puede haber algún tipo de sangrado, tanto del esófago, y ahí se pueden producir las úlceras de Cameron, ¿ya? Que son úlceras que producen anemia. Entonces, si tienen un paciente que tiene un antecedente de una hernia hiatal y tiene anemia, ojo, podría tener una úlcera de Cameron que se la esté produciendo. Y hay veces que son hernias tan grandes que básicamente pueden causar la muerte del paciente porque esos órganos de estómago se volvula, se gira sobre sí mismo y eso puede ser muy grave. Entonces, el examen físico en realidad en estos pacientes no ayuda en nada, o sea, no, lamentablemente. Pero sí tenemos que saber que hay enfermedades, cosas que predisponen a que haya una hernia hiatal. Por ejemplo, pacientes que tengan algún tipo de debilidad muscular, pérdida de elasticidad por el tema de la edad, el embarazo, la obesidad y los pacientes que tienen ascitis. En pantalla pueden ver los tipos de hernia hiatal. ¿Ya? El primero es una hernia hiatal por deslizamiento o tipo 1. El siguiente, se dan cuenta que la unión gastroesofágica ascendió, ¿no es cierto? En el segundo vemos que es una hernia hiatal, ¿no es cierto? Mixta, se dan cuenta que subió la hernia, vemos que subió la unión gastroesofágica y el fondo gástrico y parte del estómago. En el C, que es el paraesofágico, se ven que la unión gastroesofágica queda fija, pero una parte del estómago sube. Y finalmente, la tipo 4, que es una hernia hiatal donde incluso se dan cuenta el estómago está completamente ascendido e incluso hay veces que se mete el colon, el páncreas, el vaso. Son hernias gigantes y que están asociadas a otros órganos. Por lo tanto, ¿cómo los diagnosticamos? Habitualmente están relacionados con el reflujo o hay veces que les toman radiografía de tórax al paciente y se dan cuenta que tiene una burbuja ahí en medio del tórax que puede estar indicando que está el estómago. ¿Cuál es uno de los mejores exámenes para determinar la anatomía? Básicamente el trago de bario. El trago de bario es bastante bueno al mismo tiempo que la endoscopía para diagnosticar las hernias hiatales, ¿ya? Entonces, el trago de bario es súper importante en la anatomía de estas hernias, porque hay veces que el endoscopio, imagínense lo que hace el endoscopio en esa hernia tipo 4, se gira, se da por todo lado y a veces la endoscopía es incompleta, pero si se hace un trago, va a hacer una imagen, un mapa del estómago bastante bueno. La endoscopía, aparte que nos dice el diagnóstico de que hay una hernia hiatal, también nos puede ayudar a saber si hay alguna complicación como una úlcera de Cameron, incluso ayuda a tomar si hay biopsias. Esto, con una paciente de acá del hospital que yo operé hace un tiempo, se dan cuenta que es un trago de bario donde arriba se está viendo cómo se comienza a dibujar el esófago y se dibuja el tercio superior del estómago ascendido ahí junto al corazón y por el hiato se ve que baja el resto del estómago.
Entonces, esta es una hernia yatal mixta, ¿no es cierto? Se dan cuenta que está ascendido la unión gastroesofágica y está ascendido el resto del estómago. Este examen es muy importante dentro del estudio de las hernias yatales. En endoscopía, ¿cómo se ven las hernias yatales? Ustedes se dan cuenta que el endoscopio está en el estómago y se está viendo a sí mismo. Eso se llama retroflexión. Al verse a sí mismo, ese agujero que ustedes están dando cuenta es la impresión yatal. Y ahí estamos viendo que esa impresión yatal permite que ascienda una porción de estómago. Es decir, la figura de la izquierda es una hernia yatal por deslizamiento. Pero si ustedes dan cuenta en la figura de la derecha, se ve que en cambio es una hernia paraesofágica. Es decir, la unión gastroesofágica está en su lugar, pero hay una hernia que se produce como al lado de la unión gastroesofágica donde está ascendiendo en este caso, el fondo gástrico. En endoscopías existen clasificaciones de la unión gastroesofágica, sobre todo, si ustedes se dan cuenta, normalmente es como en la imagen de la izquierda, ¿no es cierto?, la imagen A. Es decir, la unión gastroesofágica está apretando ahí, no tanto como una calasia, ¿no es cierto?, pero está apretando la unión gastroesofágica. Y vemos que conforme hay una hernia, esta impresión, este hiato se va abriendo, hasta que finalmente en el grado 4 ustedes se dan cuenta que el hiato está completamente abierto. Entonces, por eso los pacientes tienen reflujo, no hay un cierre adecuado en la unión gastroesofágica, ¿ya? Entonces, ¿cómo se tratan las hernias yatales? Lo mismo que tratar un reflujo gastroesofágico patológico. Ya sabemos que el tema de las medidas generales no farmacológicas es súper importante. Reducir la producción de ácido con inhibidores de la bomba de protones y obviamente los cambios de estilo de vida. Ahora, ¿qué es importante? Que las hernias yatales tipo 1, que son pequeñas, que al paciente no le da molestias, no es necesario operar. Pero las hernias yatales tipo 3, tipo 4, esos son pacientes que hay que operar. O pacientes que sencillamente tienen una hernia yatal con un reflujo gastroesofágico patológico que no mejora, que ustedes dan el tratamiento y no mejora, esos pacientes hay que operarlos, ¿ya? En resumen, hernias yatales que no dan síntomas tipo 1, tipo 2, podrían eventualmente no operarse y solo darse medicamento. En cambio, en hernias yatales tipo 3 y tipo 4 tienen indicación quirúrgica sin duda, y como ustedes van a ver, lo más importante es si está asociado a reflujo. Si un paciente tiene una hernia yatal pequeña con mucho reflujo y ustedes ya lo estudiaron del reflujo, ese paciente hay que operarlo, no hay que darse vueltas. Es distinto un paciente que tiene un reflujo gastroesofágico patológico leve, ¿no es cierto?, que mejora con y no tiene tantos episodios y tiene asociado una hernia yatal pequeña. En realidad, si mejora con el medicamento y él está tranquilo, no es necesario operarse. Pero, ojo, esa hernia yatal en el tiempo puede aumentar de tamaño y llegar a ser tan grande como lo vimos ahí. A veces pueden dar complicaciones pulmonares, por ejemplo, pacientes que tienen hernias yatales grandes y que están aspirando, entonces producen neumonías respirativas, o incluso hay pacientes que son tratados por asma, siendo que tienen una hernia yatal gigante. Entonces, ojo con esos pacientes, tratar de rescatarlos. Y habitualmente los pacientes que tienen una hernia paraesofágica, ojo, no hacen reflujo, porque ustedes ya vieron que la unión gastroesofágica se ve bien, pero el fondo gástrico es el que está ascendiendo. ¿Cuál es la mejor cirugía de la hernia yatal? Básicamente cerrar los pilares diafragmáticos y hacer una funduplicatura. Dentro de esta funduplicatura ya vimos que la funduplicatura de Nissen es muy buena opción por el tema del reflujo. Y obviamente, como ustedes se dan cuenta en la imagen, estamos viendo que es por cirugía laparoscópica. Ahí estamos viendo el diafragma, el estómago que está atravesando el hiato, y lo que hacemos es bajar el estómago a su posición normal, lo descendemos, y al descenderlo al estómago, lo que hacemos es cerrar los pilares diafragmáticos, hacer una rafia de los pilares para que ese agujero que estaba subiendo el estómago básicamente sea más pequeño
y, ¿no es cierto?, ya con el estómago abajo, cerrando los pilares diafragmáticos, dejando, digámoslo así, que ya no suba el estómago. Básicamente se acompaña habitualmente de una funduplicatura, que en este caso, como ustedes se dan cuenta en la imagen, es una funduplicatura en 360 grados que se llama operación de Nissen. Por lo tanto, las hernias hiatales son asintomáticas e incidentales, obviamente en su mayoría, ¿ya? Entonces, ¿en qué pacientes los vas a encontrar así como graves? Son los pacientes adultos mayores que obviamente tenían una hernia antes y nadie se la vio y ahora que es gigante está dando problemas. Y obviamente ahora hay mayor tasa de diagnóstico porque hay más endoscopía, más tragos de vario, más radiografía, entonces eso hace que aumenten los diagnósticos y por ende también podamos tener más tratamiento. Lo bueno de la hernia hiatal es que más del 90% de ellos con la cirugía laparoscópica, que es el gol estándar. Hay veces que toca operarlos abiertos a los pacientes, pero la laparoscopía sigue siendo el gol estándar en esta hernia hiatal. La mayoría de ellos mejoran su disfagia, su reflujo, ¿ya? Entonces, la hernia hiatal, como les había comentado, tipo 3, tipo 4, que tienen indicación de cirugía. La tipo 1 y 2, si son pequeñas, mejoran con síntomas, no es necesario operarlas, ¿ya? Hay otros centros que los cirujanos te dicen hay que operar a todos, ¿sí? Pero en este caso, en las guías internacionales, te dicen que las hernias tipo 1, tipo 2, sin mayor síntomas, están tranquilos, no tienen mayor problema, no es necesario operarlas. Pero sí, obviamente, recuerden, si son muy sintomáticos, le está dando mucho reflujo, nada, es mejor operarlo y hacerle el cierre del hiato y aparte una funduplicatura. Bueno, hemorragia digestiva no está en nuestras clases. Así que eso, yo no sé si tienen alguna pregunta, ¿entienden todo? Disculpe, doctor, cuando hablaba de los puntos claves al terminar la diapositiva, dice que hay un 90% de mejora posterior a sus síntomas. ¿Eso significa que sin tratamiento quirúrgico mejora? Sí, con el tratamiento quirúrgico mejora. Ah, ya. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un tema bastante interesante que la idea es que sepan manejarlo. Con respecto, ¿cierto?, nuevamente al esófago. Ya sabemos la anatomía, sabemos los componentes de la neurocitosis esofágica y va este artículo, en cierta forma, bastante bueno que salió el año pasado, que es sobre las guías sobre emergencias del esófago, las cuales involucran perforación del esófago, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando uno tiene una ingesta de cáustico? Entonces, es un paper que también se los puedo pasar para que lo puedan revisar. Es bastante interesante, actualizado y con harta evidencia. En este caso, ¿no es cierto?, hay un paciente de 23 años que se presenta a la urgencia con dolor agudo retroesternal posterior a muchos vómitos por ingesta de alcohol. Entonces, en uno de esos vómitos incluso vomitó sangre. Entonces, la idea es que ustedes sepan este paciente qué le está pasando, ¿no es cierto?, qué está sucediendo. Y vamos a hablar un poco de la perforación esofágica, ¿no es cierto? La perforación esofágica mayormente es iatrogénica, posterior a una endoscopía o en este caso, alguna instrumentación endoscópica, por ejemplo, a una dilatación. Por lo tanto, el antecedente de endoscopía reciente, si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, que lo va a ver por dolor,
retroesternal, oiga, usted le hicieron una endoscopía, tienen que tener ese antecedente. Es rarísimo, sobre todo cuando es una endoscopía normal, que haya una perforación. Para que se hagan una idea, son como en 1 en 10.000 casos, muy raro hacer una perforación endoscópica, pero no es tan raro hacer perforaciones si uno hace instrumentación. ¿Qué significa instrumentación? Dilatar el esófago, ¿no es cierto? Poner algún tipo de prótesis, hacer alguna cirugía endoscópica. Ahí es un poco más frecuente. La otra pregunta que es interesante es dónde se perfora el esófago, ¿no es cierto? Y el esófago, en toda su extensión, habitualmente se perfora, ¿no es cierto?, justo a nivel sobre el músculo cricofaringio, porque es la zona donde de cierta forma tiene una debilidad en la pared, y recuerden que todavía sigue siendo músculo que lo controlamos, digamos. Habitualmente está el triángulo de Killian, que es el que anatómicamente es la mayor debilidad. Y el esófago tiene estrechamientos también normales y patológicos también. Por ejemplo, ¿no es cierto?, un estrechamiento normal es la compresión del ventrículo sobre el esófago, digamos. Pero eso obviamente es rarísimo que cause una estenosis finalmente. Y dentro de las perforaciones esofágicas, una de las perforaciones más emblemáticas que tienen que tener en cuenta es la perforación espontánea, que es el síndrome de Borja, que es una perforación del tercio inferior esofágico, espontánea, habitualmente dada por el cuadro clínico clásico. Es un paciente que comienza a tener muchos náuseas y muchos vómitos, y al final termina con algún tipo de sangrado y finalmente termina con un dolor retroesternal. Entonces el paciente tiene que sospechar de que puede haber hecho alguna perforación espontánea. Los traumas del esófago son rarísimos, o sea que ni siquiera hay que entender que no tiene mucho sentido, solo que sepan que son raros. Y obviamente otra de las cosas que pueden perforar el esófago son los cuerpos extraños, que eso sí en la región se ve harto. Ya, pacientes que se tragan sus propias prótesis dentales, que se tragan huesos de pollo, espinas de pescado, o pacientes psiquiátricos que se tragan, por ejemplo, algún objeto. Entonces eso también son causas de perforación esofágica. ¿Cómo se diagnostican? Básicamente dolor, ¿no es cierto? El paciente, si tiene una perforación esofágica, le va a doler el cuello, va a tener dolor retroesternal, ¿no es cierto? Y va a depender de dónde está la perforación. Entonces, pacientes que tienen perforaciones cervicales, obviamente tienen dolor de cuello, les cuesta tragar, les duele tragar, incluso algunos tienen disfonía. Tienen también enfisema subcutáneo. Y los pacientes que se perforan el retroesternal incluso pueden dar una clínica como que estuvieran con un infarto, con una pancreatitis. Por lo tanto, ahí hay que tenerlo como también dentro de los diagnósticos diferenciales. Si se perfora el esófago y esta perforación va varias horas, es capaz de causar una miastinitis, eso produce taquicardia y fiebre. Entonces, si tienen un paciente que ya sospechan perforación esofágica, por ejemplo, porque se tragó una espina de pescado y está taquicárdico y está con fiebre, piensen que este paciente ya tiene un shock, ¿no es cierto? Puede estar ya con una sepsis de foco mediastínico en este caso. Pero lo más importante es que sospechen, ¿ya? Por ende, una buena historia clínica es súper importante. De entrada, ¿qué exámenes uno podría hacer si ustedes están en consultorio? ¿Podrían hacer una radiografía? Sí, se puede hacer una radiografía y se puede ver, por ejemplo, como en esta, como hay aire anterior a la columna cervical. Ya no se ve un cuerpo extraño como tal, pero sí se ve aire. Ya es un poco más difícil, pero tienen esa opción. Y en cambio, ¿cuál es un buen examen? Es básicamente el escáner. Un escáner incluso podría ser sin contraste, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, en este caso, tienen posibilidad de hacer algún trago, ya vimos, no se puede hacer un trago de bario porque el bario queda de forma definitiva. Si hay una perforación, queda ahí en los tejidos. Si hay una perforación, tienen que usar siempre un trago hidrosoluble,
¿ya? Este trago de medio hidrosoluble lamentablemente no es tan bueno, es decir, hay un falso negativo casi de un 25 o un 50%. Es decir, que ustedes le hagan un trago de hidrosoluble y que no vea la perforación esofágica, ¿ya? Entonces es un examen que se puede hacer, pero que lamentablemente no te va a decir si sale negativo de que efectivamente no hay una perforación. El escáner de tórax, de cuello, tórax, abdomen que uno pide cuando uno cree que está perforado el esófago, habitualmente uno lo pide con medio de contraste, pero a veces a lo mejor no hay creatinina o el paciente está grave, etcétera, y podría uno hacerlo sin contraste y ya nos dice, por ejemplo, ustedes se dan cuenta al lado de la tráquea cómo se ve este aire alrededor, cómo se ve aire alrededor del esófago. Entonces, en la parte superior ustedes ven el esófago, en la tráquea, y abajo, inmediatamente abajo de la tráquea ven el esófago, y se dan cuenta que hay aire alrededor de sus órganos. Entonces, en cierta forma, nos dice rápidamente que hay una perforación. Aquí, por ejemplo, cuando sospechamos que hay un cuerpo extraño, lo ideal es hacer una endoscopía. Entonces, un paciente, por ejemplo, que se olvidó la tapa de la juguera en la licuadora y hizo un jugo, pero con la tapa adentro, y licuó toda la tapa y los plásticos que salieron, básicamente no se dio cuenta, lo sirvió en el jugo y en este caso se lo tomó y quedó impactado un pedazo de plástico en el esófago, que si se hace a tiempo no causa mayor perforación. Entonces, cuando hay una perforación de esófago, que ya lo sospechamos por clínica, que ya le hicimos la imagen, uno puede no operar, que es muy raro hacer eso, solo dar tratamiento antibiótico. Podemos hacer una reparación primaria. ¿Qué significa eso? Poner unos puntos, podemos resecar el esófago, le podemos poner unos drenajes, le podemos hacer una exclusión. ¿Qué significa exclusión? Básicamente ligarlo al esófago con Vicryl, por ejemplo, con un material que se absorbe después de 4 semanas, uno lo anuda al esófago sin cortarlo y eso impide que pase saliva, ¿no es cierto? Y eso hace que si más abajo hay una perforación, trate de cerrar. Y también tenemos la posibilidad de poner stents o prótesis esofágicas. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que este es un tratamiento primario, ¿ya? ¿Cuándo se decide un tratamiento primario? Cuando hay una perforación de esófago sin mayor infección, sin mayor alteración. Uno lo que hace es cerrar el esófago por capas, incluso se le coloca un parche de músculo intercostal sobre el cierre para que no haya filtración, para tratar de evitar la filtración. Cuando toca sacar el esófago, habitualmente de urgencia, una de las técnicas que se utiliza es una esofagectomía transdiatal. ¿Ya? Uno saca el esófago, como ustedes se dan cuenta, a través de una laparotomía media y una cervicotomía. Diseca el esófago, como lo ven ahí, puede ser con la mano cuando es abierto o incluso laparoscópico también se puede hacer. Finalmente se diseca todo el esófago, ¿no es cierto? Y dependiendo del estado del paciente, uno puede en ese momento reconstruirlo, que significa, recuerden que cuando uno saca el esófago y quiere reconstituir el tránsito, el principal órgano que se utiliza para eso es el estómago. Luego sigue el colon, que uno puede utilizarlo para reconstituir el tránsito, es decir, subimos el estómago por el mediastino y lo unimos al esófago cervical, se forma un tubo gástrico. Pero en este caso, cuando los pacientes se perforan y está séptico y hay mucha pus, probablemente solo hay que sacarle en este momento el esófago y diferir la reconstitución. Ahí vemos, por ejemplo, cómo el cirujano está disecando el cuello para encontrar el esófago y cuando lo encuentra, ¿no es cierto?, lo separa y lo puede seccionar. Lo que ven ahí es un stapler, ¿ya? Un stapler que secciona el esófago o hace una ostomía finalmente, dependiendo de lo que vaya con el paciente a suceder. Es decir, si el paciente no se va a reconstituir en ese momento, hay que dejarle el esófago abierto, ostomizado en el cuello. Entonces, toda la saliva que el paciente produce va a salir a una bolsita que está en el cuello. Pero si el paciente se va a reconstituir en ese momento de sacarle el esófago, básicamente se sube el estómago y se pega a este esófago que está quedando sano, que queda en el cuello.
finalmente los pacientes como tienen una unión, una anastomosis esófago gástrica en el cuello, uno trata de darles de comer por una yeyonostomía, que básicamente es colocar un drenaje, un tipo de catéter, perdón, en el yeyuno para alimentarlo, ¿ya? Eso se utiliza hasta que cicatrice. Esta es una paciente que tiene una perforación esofágica, le estamos dando un trago hidrosoluble, arriba está el cráneo de ella, ¿no es cierto? Y cuando ella comienza a tragar, se da cuenta que fuga hacia la pleura, hacia el pulmón, ya no avanza, no sigue su tránsito sigue muy poco hacia el tubo gástrico. Y esta paciente requirió hacer un aseo laparoscópico del tórax y ponerle una prótesis para que cierre esa perforación. Entonces, las perforaciones del esófago dependen de dónde está ubicado. Sí, cuéntame. Pero entonces ahí en el caso anterior, el líquido que traga la paciente como que se va hacia el mediastino. Se va hacia todo lado, se va hacia el tórax, un poco al mediastino, pero no avanza por el tubo gástrico. Sí, se va al tórax, el tórax derecho, ¿se dan cuenta? Sí. Y ahí baja, no sé si se dan cuenta, en la parte media se ve como un tubo que se va formando, como que va bajando algo. Entonces, ¿qué es lo más importante de ustedes? Que sepan, primero, los factores de riesgo que pueden provocar una perforación de esófago. Ya están viendo que son la parte iatrogénica, los cuerpos extraños, ¿no es cierto? Y lo segundo que tiene que pensar es dónde está perforado el paciente. ¿Está perforado en el cuello, en el tórax, en el abdomen? Siguiente paso, hacer una imagen. Siguiente paso que le va a salvar la vida al paciente, que es reanimarlo, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, hay que llamar al cirujano, porque tenemos que eliminar el foco, porque esto se está yendo al mediastino, ¿no es cierto? Esto produce una mediastinitis. Por lo tanto, ya sabemos dónde está, intentamos entender dónde está la localización, dependiendo de la causa. Por ejemplo, si es un cuerpo extraño, una espina de pescado, a lo mejor yo le saco la espina de pescado y le pongo un clip y eso era todo. O es una perforación grande que definitivamente necesita que le saque el esófago. Obviamente eso es súper importante determinar según el grado cómo lo voy a tratar. ¿Qué tienen que entender ustedes? Que en ese momento al paciente hay que reanimarlo, no sé, darle líquidos endovenosos, hay que empezar con antibióticos y eventualmente empezar con nutrición. ¿Me dan un segundito? ¿Aló, Marisabel? Bien. Sí, yo voy para allá. Mil disculpas, voy para allá. Cierto. Obviamente lo más importante después de que ustedes reaniman, dan antibióticos, llaman al cirujano, el cirujano tiene que determinar cómo drenar ese esófago, ¿ya? Porque hay que quitar la infección. Entonces, ¿a quién no operaría? Una perforación de esófago que está contenida, que está drenando hacia el propio esófago, que no le está causando nada al paciente, ¿ya? Eso con respecto a la perforación esofágica, ¿ya? La esofagitis cáustica, que es importante que ustedes sepan que los cáusticos son agentes que queman, son corrosivos y pueden ser ácidos o álcalis, ¿ya? Esta quemadura puede ser una lesión severa del esófago, efectivamente, y obviamente va a depender del tipo de sustancia que estamos ingiriendo, de la cantidad y la concentración y de cuánto tiempo estuvo esta sustancia en el esófago. ¿A qué pacientes habitualmente tienen lamentablemente una ingesta de cáustico los niños? Porque ellos se confunden, agarran una botella, ¿no es cierto?, de soda cáustica, piensan que es una bebida y se la toman. Y finalmente pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, intentos suicidas o alcohólicos, ¿no es cierto?, que se equivocan, están tomando, se equivocan de botella y ingieren algún cáustico.
Es súper importante que los separemos de los pacientes con intención suicida porque ellos tratan de matarse y habitualmente tratan de tomar más cantidad de cáusticos. En cambio, cuando alguien se equivoca, toma una botella de soda cáustica, por ejemplo, y de forma equivocada, apenas toma contacto con el líquido y ya no sigue tomando. Pero en cambio, el paciente suicida intenta tomar más líquido y estos habitualmente tienen mayor daño. Entonces, la ingestión accidental habitualmente se da en niños de 5 años, ¿no es cierto? Y habitualmente los adultos de forma intencional. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el agente más importante dentro de los cáusticos? Los álcalis fuertes. Ya, los álcalis fuertes, ¿cuáles son? ¿No es cierto? El hidróxido de sodio y de potasio. Dentro de ellos tenemos la lejía y la soda cáustica, que son disolventes y limpiadores. La lejía, ¿no es cierto?, es el hidróxido si bien los más importantes son el ácido clorhídrico, el sulfúrico y el fosfórico, habitualmente se encuentran como en limpiadores de inodoros, de piscinas, son más difíciles, pero los que están más al alcance, entonces, la población tiene más en contacto son los álcalis. Las causas, ¿no es cierto? Hay sustancias que, por ejemplo, como los blanqueadores, que en realidad causan muy poca quemadura y raramente causan algún daño, pero también lo pueden usar. Y existen pacientes que pueden ingerir baterías de botón, que son las más peligrosas, las más graves, y siempre tienen que, ojalá, retirarse antes de las 6 horas, porque eso produce una quemadura, una necrosis. Esta batería, ¿no es cierto?, habitualmente que se ve en niños, se tragan esta batería y produce una quemadura a las 6 horas y necesita ser extraída rápidamente por endoscopia. Los álcalis, en resumen, dañan más el esófago, ¿no es cierto?, más que el estómago. Y los ácidos habitualmente causan mayor daño del estómago, ¿ya? Y obviamente estos pacientes pueden tratar de vomitar ese líquido y eso aspirarlo incluso y causar daño laríngeo o traqueal. Por ejemplo, ahí tenemos una endoscopía donde se ve una quemadura del estómago, se ve como una placa blanquecina en el estómago. Y aquí vemos una quemadura por reflujo. El paciente, si bien tragó una soda cáustica, trató de vomitar y eso aspiró y se quemó la laringe, como se dan cuenta. Y este paciente necesita urgente una colocación de un tubo endotraqueal o una traqueostomía incluso. Entonces, la clínica es variable, depende de qué sustancia tomaron, del tiempo, de la extensión, ¿cierto? Pero ¿qué les causa? ¿Cuál es el principal problema? A los pacientes les duele mucho la cavidad oral, ¿no es cierto? Les produce dolor retroesternal o les da dolor epigástrico, es como lo interesante. Si a un paciente ya le está dando, después de un cáustico, mucho dolor retroesternal, sospechen que puede estar perforado, ¿ya? Si hay vómitos, hematemesis, irritación peritoneal, también tienen que estar pensando que hay una perforación. Y obviamente si hay irritación peritoneal, a lo mejor se perfora el estómago o el duodeno. Cuando el paciente tiene ronquera, estridor, afonía, disfonía, ustedes tienen que pensar que este paciente podría efectivamente ya tener una quemadura de la vía aérea y ese paciente hay que intubarlo antes de que se dematice y deje de respirar. Y obviamente si estos pacientes tienen fiebre, taquicardia y shock, estamos tarde, o sea, llegamos tarde lamentablemente. ¿Cómo tenemos que estadiarlos estos pacientes? Básicamente, la idea es examinar primero la boca y al abrir la boca, que ellos hayan tomado un cáustico, ¿no es cierto? No significa que 100% de ellos van a tener quemadura de la boca. Pueden haber ingerido y no haber causado de la boca, pero sí obviamente uno ve la cavidad oral quemada, ya tiene más apoyo de su clínica. Y la endoscopía dentro de 24 horas en realidad es un poco discutible dependiendo del grado de quemadura de los pacientes.
Si está perforado, en realidad la endoscopía está contraindicada. Ese paciente tiene que operarse. ¿Qué es lo que nos interesa a ustedes? Es básicamente la estabilización del paciente y, obviamente, reanimar, intubar en caso de que haya una quemadura de vía aérea o edema de glotis. Aquí vemos una endoscopía normal, ese es como el esófago, ¿no es cierto? Como vamos avanzando, ahí se ve incluso el corazón, allá lo ven cómo está latiendo. Avanzamos, se ve la unión gastroesofágica, la línea Z, ahí lo van a ver. Esa es una endoscopía normal, ¿no es cierto? Se dan cuenta de la línea Z. Y ese es el esfínter esofágico inferior, ahí vamos viendo cómo va avanzando. Uno avanza con el endoscopio sin problema. Y aquí llegamos al estómago. El estómago habitualmente, la endoscopía tiene que hacerse con un paciente en ayuno. Se ven básicamente mucosidades, uno la limpia con el endoscopio, las absorbe. Y aquí vemos efectivamente el píloro, ¿cierto? Es decir, un estómago bastante sano. Pero cuando vemos estas imágenes, esas son las quemaduras, y se producen como las quemaduras de la piel, incluso por grados, grado A, grado B, no sé. Y eso obviamente depende de la quemadura, de la profundidad también que va lesionando. Aquí vemos, por ejemplo, un esófago, un paciente que ingirió cáustico y se dan cuenta que tiene una mucosa necrótica. No se ve como ese esófago que estábamos revisando. Y aquí la endoscopía ayuda al diagnóstico, pero igual es peligrosa, porque si yo con el endoscopio, con esta mucosa necrótica, hago un movimiento brusco, no soy cuidadoso, lo puedo terminar de perforar al esófago. Pero la endoscopía nos sirve para hacer un seguimiento de la necrosis. ¿Se dan cuenta? Esófago totalmente necrosado. ¿Y esto qué le va a pasar en el tiempo? Se va a estenosar, se va a fibrosar y el paciente va a tener disfagia probablemente. Entonces, ¿qué nos interesa? Reanimarlo y obviamente si el paciente está perforado hay que sacarle el esófago. No hay nada que hacer. Estos pacientes, si uno sospecha, tienen que mandarlos a la UCI. No pueden ser pacientes manejados en su casa, en el box de urgencia. Rápidamente el paciente lo identifican y llaman a la UCI y al cirujano. Si el paciente está asintomático, fue algo accidental, está tranquilo, eventualmente uno puede llamar, ¿no es cierto?, al CITUC y ellos le van a guiar un poco sobre los pasos a seguir, pero incluso podría ser un manejo ambulatorio. ¿Y qué es lo que tienen que dejar como indicaciones? Ustedes en ese momento están pensando, lo hospitalizan al paciente, obviamente lo dejan en cero, le pueden tomar una radiografía de tórax y abdomen para ver si hay algún tipo de perforación, versus un escáner, lo volemizan, le pueden dar inhibidores de la bomba de protones endovenoso, en este caso puede ser omeprazol, 40 miligramos endovenoso, le tienen que dar analgesia porque son pacientes que les duele, tienen que ser analgesia no esteroidea, ¿no es cierto? Le tienen que dar antibióticos, sí, porque están sospechando de que podría haber alguna perforación, no les queda claro, y ahí tienen que ver si es necesario intubarlo o incluso una traqueostomía. Y recuerden que la perforación causa mediastinitis y eso obviamente hay que operar. Ahí se ve una burbuja de aire en una radiografía, ¿no es cierto? Y estamos viendo los escáneres. Ustedes se dan cuenta que hay líquido, derrame pleural en un paciente que ingirió cáusticos. Quiere decir que obviamente hay algo que está comprometiendo. Cuando ustedes tengan un paciente que ingirió cáusticos, no le den medicamentos para vomitar. Que parece lógico, oye, si tomo algo que vomite lo malo, pero lo que hacen es volver a exponer el agente al esófago o al estómago nuevamente y a la boca, entonces, y incluso causar aspiración. Tampoco si tomo ácido, no se les ocurre la gran idea de darle, ¿no es cierto?, una base, o si tomo una base, darle un ácido. Para nada, no existe eso. Y tampoco es necesario colocarle a estos pacientes una zona nasogástrica ni lavarles el estómago, por favor. Que se dieron cuenta de ese esófago quemado, ustedes lo pueden perforar. La endoscopía, en realidad, idealmente hacerla dentro de las 24 horas, pero lo que le va a salvar la vida al paciente es su manejo inicial, su reanimación, todo lo que ya vimos. Pero la endoscopía uno la puede solicitar. Y obviamente, si que el esófago está perforado, hay que hacer una esofagectomía que ya la vimos, que puede ser
transhiatal, es decir, con una laparotomía, o toracoscópica por el tórax. Uno puede abrir el tórax al paciente y sacarle el esófago. Habitualmente lo que habíamos hablado de la reconstitución tiene que ser diferida, no puede ser en ese momento porque el paciente está probablemente grave, está séptico, está en la UCI, no le podemos subir el estómago, porque aparte el estómago también está quemado en ese momento. Y la mejor reconstitución cuando el esófago está perforado es el tubo gástrico. Y hay veces que el estómago también queda perforado y hay que sacarlo y nos toca subir el colon. Y lo que hacemos es subir acá en el hospital, nosotros subimos el colon derecho, lo subimos el ciego hasta el cuello, ¿cierto? Obviamente le sacamos el apéndice. Y lo utilizamos, nosotros hacemos esa transposición colónica, hacemos una anastomosis esófago, en este caso al colon, esófago colónica, y el colon también queda anastomosado, ¿no es cierto?, al resto del estómago o una idea. También se puede hacer una resección del esófago, como les hablaba, de manera laparoscópica, que es lo que en cierta forma ha demostrado menor movilidad. Colocamos 3 trócares y ahí vemos, por ejemplo, en la pantalla, ¿no es cierto?, arriba se ve la columna, abajo se ve el pulmón, en el medio se ve la vena ácido, ¿no es cierto?, que es una vena que nosotros la ligamos para seguir. Ahí se ve el bronquio derecho, ¿no es cierto?, lo estamos tocando. Y en este caso es un paciente normal, y ahí está el esófago, ¿ya? Entonces, habitualmente cuando uno quiere sacar un esófago, tiene que hacer una disección de este peritoneo, y en este caso, siempre para movilizarlo al esófago, tiene que ser una ligadura de la vena ácida, ¿ya? Es algo que no se les va, no es necesario que lo sepan, pero que entiendan de que para ahí lo ven al esófago, cómo está por detrás, ¿no es cierto? Estamos disecando, el paciente está en prono, ya significa que está boca abajo, y ahí se produce hacemos la ligadura de la vena ácido, siempre de la parte, en este caso, proximal, primero para que colapse la vena y finalmente distal. Entonces ahí vemos cómo se liga la ácidos, ¿cierto? Y la cortamos, no pasa nada. Y acá vemos una movilización del esófago. Lo ven al esófago arriba y ven la tráquea. Aquí podemos lesionar el nervio vago, ¿cierto? Ahora, en el contexto inflamatorio es difícil porque está todo lleno de pus, está lleno de edema, entonces es difícil, no es tan fácil. En esta zona estamos separando el esófago en la parte distal, ¿ya? En la parte izquierda está el diafragma, arriba está la aorta, y ahí se está separando, ¿no es cierto?, del pericardio. No sé si lo ven, el pericardio abajo, el pulmón, el diafragma aquí a la izquierda, el pulmón a la derecha, el pericardio y al lado. Una cirugía muy bonita, de mucho riesgo también, pero es muy mínimamente invasiva. Así es como se opera la parte abdominal cuando uno quiere subir el estómago, y lo que se hace es hacer un tubo gástrico. Si el tubo gástrico uno lo hace por la curvatura mayor del estómago y reseca la curvatura menor del estómago y queda el estómago más largo, y ese estómago llega al cuello, ¿ya? Es decir, lo liberamos al estómago, lo mantenemos con una sola arteria y esto llega hacia el cuello. Entonces el pronóstico va a depender del grado de la lesión. Si el paciente sobrevive a una ingesta de cáustico, ¿qué les tiene que interesar a ustedes? Básicamente que 1/3 de ellos van a ser estenosis, o sea, el 30% de ellos estenosis. Y el riesgo de cáncer escamoso de esófago es 1000 veces mayor que la población general. Por lo tanto, ellos hay que hacerles endoscopías todos los años y hay que vigilarlos durante 20 años. ¿Cuál es la otra cosa también? Que si era un paciente que se intentó matar y se salvó y lamentablemente no tiene un buen apoyo, no sale de su enfermedad, lamentablemente puede volver a tener un intento autolítico y volverse a matar. Por eso estos pacientes no se reconstituyen, es decir, se les saca el esófago por si está perforado, pero no se reconstituyen durante un año hasta que psicológicamente o psiquiátricamente estén bien.
y ahí se les sube el estómago o el colon. Entonces recuerden, los cáusticos pueden causar lesiones severas del esófago y el estómago, ¿no es cierto? Depende de la propiedad corrosiva, de la cantidad, la concentración. La ausencia de quemadura en la boca no descarta lesiones del esófago y el estómago. Ojo, está contraindicado darle eméticos o ponerle una zona nasogástrica a estos pacientes. Y la endoscopía, si está perforado por cáusticos, en realidad está contraindicada. Lo que hay que hacer es operarlo al paciente. Si el paciente está inestable, hay que estabilizarlo, idealmente, ¿no es cierto?, reanimarlo y mandarlo a UCI. Y finalmente, los pacientes con perforación hay que operarlos. Esa es la indicación. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo? Que se estenosen o haya un cáncer, en este caso, de escamoso del esófago. Esas son las principales conclusiones. Entonces, ¿qué nos interesa de este paper que lo habíamos presentado? ¿Qué es lo más importante que ustedes debieran saber? Prácticamente 2 diapositivas, no les voy a quitar más tiempo. Entonces, cuando ustedes tengan una ingestión de un cuerpo extraño, ¿no es cierto?, el examen que más nos puede ayudar en ese contexto de cuerpo extraño es un escáner. Ya, el escáner ¿qué examen podría el doctor pedir? Si bien si tienen radiografía a mano la pueden hacer, no hay problema, pero el que más nos puede ayudar con respecto no solo a la ubicación del cuerpo extraño, sino para saber si está perforado el esófago es el escáner. Entonces es un paciente, estos pacientes que tienen un cuerpo extraño, idealmente uno intenta hacer una endoscopía de emergencia menos de 6 horas, sobre todo con objetos que son puntiagudos, ¿no es cierto?, baterías, imanes, o que están causando una obstrucción completa del esófago. Entonces sí hay que hacer una endoscopia urgente en los pacientes que tienen cuerpo extraño de estas características. La indicación del siguiente incluye básicamente la perforación, ¿no es cierto?, y básicamente que no haya, en este caso, que esté estenosado, que no haya que esté alterando otro órgano vital. Y es raro llegar a hacer una cefalectomía por cuerpo extraño porque habitualmente son localizadas, pero cuando es reciente uno lo detecta, puede hacer un cierre primario, ¿no es cierto?, es lo ideal. Es decir, si está perforado en el esófago, saca, por ejemplo, la espina de pescado que estaba ahí perforando y la puede cerrar. La puede cerrar con puntos, etc. Y eso es como lo habitual en cuerpo extraño. Ahora, cuando se ingieren cáusticos, ¿no es cierto?, depende de la cantidad ingerida, y recuerden que cuando es accidental es distinto a cuando es voluntario. Es súper importante esa parte. Cuando es voluntario, el paciente probablemente se quería matar, entonces la cantidad es mayor. Y este paciente uno lo puede reanimar en la urgencia, puede pedirle un escáner, ¿no es cierto?, de cuello, tórax y abdomen para ver si hay una perforación. Y la endoscopía queda como, nos ayuda en el diagnóstico de la quemadura y como terapia para pacientes que hacen estenosis. Pero si está perforado, está contraindicado. Si el paciente no tiene una perforación, en este caso no tiene una necrosis completa del esófago, ¿no es cierto?, se puede ofrecer un manejo no quirúrgico, ¿ya? Pero si es un paciente y necesitan mucha vigilancia, estar detrás de ellos observando. Pero si es un paciente que tiene una perforación o una necrosis completa del esófago o del estómago, estos pacientes tienen que operarse, tienen que resecarse porque eso les va a salvar la vida. Finalmente, acerca de la perforación esofágica, ¿no es cierto?, el escáner como tal, digamos, la perforación esofágica como tal, el escáner con contraste y el esofagograma con trago de hidrosoluble siguen siendo los exámenes que nos ayudan mucho, ¿no es cierto? En este caso, cuando hay una perforación que no es completa, no tiene una necrosis completa de la pared, el paciente está estable, uno lo puede tratar de forma endoscópica, con clips, con stent,
o incluso poniéndole drenajes. Pero cuando es una perforación que efectivamente el paciente está inestable, compromete otros órganos, hay que drenar. O sea, si tiene sospecha de meastinitis, ese paciente tiene que drenarse, tiene que operarse. Entonces siempre tiene que llamar al cirujano. El trauma de esófago es extremadamente raro, o sea que esto solo para que lo sepan, lo tengan en mente, pero es súper raro el trauma de esófago y eventualmente uno lo ve cuando hace un escáner y más bien es un hallazgo, pero es súper raro. Y el manejo es prácticamente muy similar a una perforación esofágica. Eso, chicos. Entonces, tenemos esofagitis y perforación por golpe extraño. No sé si tienen alguna duda, entienden todo. ¿Se aburrieron? ¿Aló? Hola, sí. Bueno, ya. que la compañera primero. Ya, bueno. No se preocupen, Ya, siempre le hacen. no sé si lo dijo, pero entonces primero se haría una imagen de contraste para saber si está perforado. Ese es como el primer examen. Claro, o sea, recuerden que las claves que les había comentado dependen del manejo según por ejemplo, en cuerpo extraño esofágico es el escáner. En este caso, que puede ser un escáner sin contraste o no es necesario ponerle contraste oral, digamos. Es que lo que me ¿Ya? queda la duda es porque dijo Sí. ya que no se hacía endoscopía si estaba perforado, pero ¿cómo sé yo antes de hacerle endoscopía que está perforado? Si el paciente, por ejemplo, te dice que comió una espina de pescado y llega con dolor retroesternal, fiebre, está séptico, tú dices, este señor está perforado por clínica, porque está presentando clínica de meastinitis. Y segundo, le haces un escáner del tórax y se ve que está perforado. Es decir, hay la sospecha clínica de que tenga una perforación. O sea, si tú ves que tiene enfisema subcutáneo, ese paciente está perforado, ¿me entiendes? Y ese paciente no tendría una indicación de endoscopía, y cómo te complementas rápidamente con un escáner. Ya, gracias. ¿Alguien más? Sí, doctor, en el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga quemaduras extensas, pero que no esté perforado, usted dijo Perfecto. que aparte, obviamente, del manejo inicial, estabilizarlo y todo eso, usted nombró como que hay que mantener como muy controlados los signos vitales, pero más allá no son todo. Ese tipo de paciente tiene algún tipo de, ¿cómo decirlo?, cuidado curativo, no sé, algún gel, algo que ayude a Muy bien. ¿Es algún medicamento? Lamentablemente no. O sea, no hay un medicamento, se espera que la mucosa mejore sola. Pero lo que tú dices es un tema de investigación importante porque se están probando prótesis con injertos de células madre. Entonces uno le pone una prótesis al esófago para que no se cierre, porque como se va cicatrizando, se va cerrando. Uh-huh. Para tratar de que no se cierre y que se cicatrice. Pero eso es investigación. En términos generales no existe todavía como una norma o como una guía, digamos. Es decir, actualmente no hay un medicamento o no hay un injerto o algo que se pueda hacer en ese tipo de quemaduras, sino que se espera que el propio organismo mejore. Está en desarrollo, está en investigación, lo que te comenté, pero no es como en la piel, digamos. Ya tenemos algunos otros materiales y todo. Ok, muchas gracias. No, para nada. También les envío esa presentación. Sí, porfi, doctor. Doctor, Sí, cuéntame. cuando mencionó tratamiento de antibiótico cuando sí lo requiera, ¿qué tipo de antibiótico debemos usar y por cuánto tiempo? Sí, habitualmente uno empieza con
que empieza con amplio espectro. Le puedes dejar ceftriaxona 2 gramos de endovenoso al día y metronidazol 500 cada 8 y dejarte los antibióticos, digamos así, de 4ª generación para después, digamos, para ver qué pasa en los cultivos, cuando ya tengas algún germen, o si el paciente no evoluciona muy bien, ahí vas al imipen en banco, etc. O el tazonam, pero de entrada llega la urgencia, tú crees que ya tiene una perforación, listo, reanimas, líquido, antibiótico, ceftriaxona metro, y con eso ya estás ayudando al paciente. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Todas las que... ¿Todo paciente que haya ingerido un cáustico debe quedar hospitalizado? Sí, habitualmente cuando la cantidad es poca, el paciente está asintomático, fue accidental, en realidad se puede manejar ambulatorio. Es decir, si fue solo imagínate que se tomó, como habíamos hablado, blanqueador, en realidad ese paciente no le va a pasar absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que también ustedes tienen el apoyo del CITUC. Pueden llamar y decirles que, porque hay un montón de sustancias que las personas pueden tragarse, digamos así, y que puede estar en el contexto a lo mejor que no muy claro, y ellos los pueden guiar, digamos. Pero no todas. Lo más frecuente es de que se hospitalicen. Ok. Lo más frecuente. Doctor, Sí. cuando operaban y juntaban el esófago con el estómago, dijo como que subían un poco el estómago. Y ahí quedaría con reflujo el paciente gastroesofágico patológico o con más síntomas o... Claro, habitualmente los pacientes no quedan con reflujo, porque como queda el estómago como un tubo y se adaptan a comer poco. Y lo que sí manda que como tienen el píloro, hay veces que quedan como que no les pasa muy bien, etc. Pero en realidad no tienen reflujo los pacientes. Lo que sí recuerden que se cortan los nervios vagos, entonces para operar el esófago, y eso sí causa una obstrucción, pueden causar gastroparesia, dolores de guatita, pero en realidad los pacientes que se les sube el estómago andan muy bien, no se quejan de nada. Ahora esos pacientes tienen que monitorizarlos. Yo, por ejemplo, operé a un paciente, le saqué el esófago por un Borjave, para perforación del esófago, le subí el estómago y a los 5 años hizo un cáncer gástrico en el tubo que subí. Tuve que operarlo del cáncer gástrico, del tubo gástrico, y después subirle el colon. Entonces son pacientes que hay que estar monitorizando igual. Gracias. Muy bien. ¿Dudas, comentarios, insultos? Un poco aburrido. Los que están conectados, los 41. Bueno, si que tienen alguna duda, tienen mi correo, sin ningún problema, pueden comunicarse conmigo. Yo no sé si pueden, yo estoy en el hospital, en la clínica, así que si hay alguna cosa que no entienden, que no les quedó claro, yo feliz de ayudarlos. No hay ningún problema. Lo que me interesa es eso, y lo otro, si ustedes quieren les puedo enviar en noche unos papers que son complementarios, no son para el examen ni nada, pero si por ejemplo hay gente que más, si quieren, son más curiosos que otros, quieren llegar como entender más de lo que hemos hablado, les puedo pasar los papers que son como los emblemáticos de cada discusión que hemos hablado, ¿no es cierto?
Entonces, si que alguien quiere revisarlo y llegar a más, no le quedó claro, quiere así profundizar más, yo les puedo pasar los papers de las clases que conversamos hoy. Gracias, doctor. Listo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muy amables.